Conectados a través de Americano Media. Allí, pues, por supuesto, seguimos juntos a través de estas plataformas digitales que retransmiten nuestra señal. Estamos en Roku, estamos en Apple TV, estamos en Google TV. Por supuesto, nuestra aplicación Americano Media, que les invito a que lo bajen en sus teléfonos y en sus tabletas, en sus televisores, para que no se pierdan ni un minuto ni un segundo de nuestra programación. Podemos bajar un poquito la música, un poquitico nada más, para poder escuchar también próximamente quién va a ser mi primer invitado. Les decía que estamos adicionalmente en la señal 790 AM de Radio Libre en el sur de la Florida. Un gran saludo a la audiencia desde Palm Beach, Aventura, Pómpano, Boca Ratón, Fort Lauderdale, Hallandale, que nos sintonizan a esta hora, y por supuesto al sur, en el condado Miami-Dade. Gran saludos y bienvenidos todos nuestros seguidores, nuestros oyentes que se conectan a esta hora por la 790 AM. Bueno, estamos vigilando la situación de nuestra gente, sufriendo pues a una semana, prácticamente una semana de la situación que se ha presentado, este escenario catastrófico por el paso del huracán Ian en la Florida, que pasó de dejar un paisaje idílico, apacible, hermoso, tropical, esas playas maravillosas de la costa oeste de la Florida, a convertirse en un sitio de absoluta destrucción, ¿no? Cada día vemos más imágenes de lo que está pasando allí, más testimonios de lo que nuestra gente está sufriendo. Y bueno, pues estamos evidentemente pues muy pendientes de lo que allí ocurre. Vamos a quitar la música del aire, por favor, para poderme comunicar con mis oyentes sin interrupción. Gracias. Y les decía que días después de que el huracán Ian dejara esa estela de destrucción desde la Florida hasta las Carolinas, porque recordemos que el huracán Ian atravesó la península de la Florida para entrar por Carolina del Sur, por allí, por esa famosa playa Myrtle Beach, donde también ha causado estragos. Y por allí, pues, evidentemente, pues hemos ido avanzando, ¿no? Ese huracán dejando esta estela de destrucción. La cifra de muertos sigue aumentando, lamentablemente estamos hablando de más de 100 muertos a esta hora, un terrible legado de Ian por la Florida. Particularmente por esa área de Naples. Tenemos mucha gente querida, muchos amigos aquí de la comunidad del condado Miami-Dade y Broward, que tienen como segundo hogar precisamente esa costa oeste: Naples, Marco Island, Fort Myers, hasta esta entrada allí, incluso hacia Sarasota, lo que es Longboat Key, la isla Ana María Island, y bueno, por supuesto ya más al norte todo lo que es Tampa y San Petersburg. Pero bueno, estamos todos muy pendientes. En breve va a estar con nosotros el congresista Mario Díaz Balar. Vamos a estar hablando sobre la situación en la Florida. Vamos a estar conversando adicionalmente. Él está en el estado y está pues monitoreando todo lo que son las labores de rescate. En lo que se conecta el congresista, déjenme contarles que estaba revisando una cifra. Ustedes saben que me encanta revisar todo lo que son cifras, encuestas, y estoy viendo cómo más familias están pasando hambre en los Estados Unidos, cortesía de las medidas de esta administración de Joe Biden, ¿no? A medida que los precios de los alimentos siguen disparados con Joe Biden, pues las familias, aunque usted no lo crea, están pasando hambre, y los bancos de alimentos de este país tienen dificultades serias para mantenerse al día. Como nunca está acudiendo la gente a los bancos de comida a comprar alimentos para alimentar a su familia. Mis queridos oyentes de Americano y de Radio Libre, déjenme contarles, fíjense, ¿de dónde sale esto? Para que tengan una idea general de por qué hablamos de ciudadanos americanos pasando hambre en los Estados Unidos en esta América de Biden, ¿no?
Bueno, él organizó una conferencia sobre el hambre en la Casa Blanca. Ustedes recordarán porque ustedes, por supuesto, sintonizan Americano Media y lo hemos hablado, ¿no? En medio del aumento de los costos de los alimentos debido a la inflación que sus políticas han causado directamente, ¿no? Durante este gobierno de Biden, el aumento vertiginoso de los precios ha obligado a las familias a reducir el consumo de alimentos. Y esto ha provocado que más estadounidenses tengan dificultades para pagar por sus comestibles y los bancos de alimentos, como les decía, están sobrecargados. En agosto, los precios al consumidor aumentaron 8,3%. Eso en comparación con el año pasado, manteniéndose cerca de los 40, de los máximos de inflación de 40 años y superando, por supuesto, las expectativas de los economistas y de los analistas, incluso amigos de la administración de Biden, que dicen estar sorprendidos por cómo está la economía y que todos los días nos dicen que lo peor está por venir, que no ha llegado lo peor, ¿no? En materia económica, que nos preparemos porque lo que viene es peor todavía. Y esta administración de Joe Biden, que está matando el sueño americano de todos nosotros, pues sencillamente callados sobre el tema de la hiperinflación que estamos padeciendo todos, ¿verdad? Bueno, Jason Loss, que es economista de alimentos y agricultura de la Universidad de Purdue, afirmó que un aumento de la inseguridad alimentaria es una consecuencia inevitable del reciente aumento de los precios de los alimentos. Los precios generales de los alimentos han aumentado un 11,4% año tras año, y esto ha marcado el mayor aumento de la comida desde 1979. No, usted no se está volviendo loco cuando va a comprar 4 patas de pollo que costaban $2 y ahora le cuesta 11. No, usted no se está volviendo loco, usted no está mal de la cabeza. Los alimentos cada día son más difíciles de adquirir para nuestra gente que tiene hasta 3 y 4 trabajos para tratar de pagar sus facturas y de tratar de mantenerse a flote en esta economía que innecesariamente este caos que ha creado la administración de Joe Biden. Bueno, pero sigo con los datos. Fíjense ustedes. El aumento en los bancos de alimentos. Los bancos de alimentos de todo el país han informado que hay 13 millones más 13 millones, 13 millones más de estadounidenses en busca de ayuda en comparación con lo que existía antes de la pandemia. En Chicago, una de las ciudades además más peligrosas de los Estados Unidos, porque aquí, entre los muchos problemas que tenemos en este país en este momento, tenemos los altísimos niveles de criminalidad que se han desatado cortesía de las políticas liberales de todos estos gobiernos en estos estados azules, hiperazules y superazules, que lo que le multiplican es la miseria y la inseguridad a los ciudadanos de esos estados y de esas ciudades sometidas por el AMPA. Pero voy para allá. En Chicago, queridos seguidores, les tengo la cifra, ya se las voy a comentar porque la tengo por aquí de lo que son en Chicago. Los bancos de alimentos han informado de un aumento del 18% en la demanda de servicios en comparación con el año pasado. Vince Hall, director de Relaciones Gubernamentales de Feeding America, dijo, la mayoría de los bancos de alimentos de Estados Unidos están viendo cómo las filas crecen con cada semana que pasa. ¿Y qué hace la administración de Biden? Nada está haciendo la administración de Biden. Absolutamente nada. Emily Waker Bryan, quien es la directora ejecutiva de Feeding Indiana's Hungry, ha dicho, hemos visto una disminución de los alimentos disponibles mientras vemos que la necesidad sigue manteniéndose en niveles pandémicos. Adicionalmente, el aumento de Biden sobre los precios de alimentos perjudica a los estudiantes y a las personas mayores. ¿Por qué? Bueno, bien fácil. Gracias a esta Biden inflación, las escuelas de todo el país están teniendo que incrementar sus precios o ofrecer menús limitados y algunas escuelas están reduciendo las porciones de comida para los querubines, los chiquiticos, nuestros hijos que van a las escuelas y además están recortando los alimentos frescos para los niños. La Biden inflación también está aumentando la inseguridad alimenticia entre los estadounidenses de mayor
edad, especialmente los jubilados. Si usted que me escucha, mi querido oyente, vive de un cheque del Seguro Social, sabe perfectamente de lo que le estaba hablando, porque ese cheque a usted no le alcanza. Y no le alcanza porque con esta inflación, cualquier cosa que usted compraba para alimentarse ahora es 2, 3 y hasta 4 veces más costosa. Y por supuesto, usted ha dejado de comer carne 2 veces por semana porque la carne está carísima. Y ha cambiado a otros productos un poco más baratos precisamente para no pasar hambre. Y esa es la realidad en este país. Y es la realidad que le está tocando a nuestros ancianos, a nuestra gente de la tercera edad, a nuestros adultos mayores que viven de un chequecito del Seguro Social. Esa es la verdad. Les guste, no les guste o medio les guste, ¿ok? Bueno, diciendo esto, déjenme contarles. Entre el 37% de los estadounidenses de entre 50 y 80 años afirman que el aumento de los precios de los alimentos les ha afectado mucho, incluyendo el 46% de los estadounidenses de mayor edad que ganan menos de $30,000 al año. Menos de $30,000 al año. ¿Con qué se sienta la cucaracha? ¿Cómo enfrentas la manutención de una familia con esos niveles de inflación? Bueno, estamos esperando por el congresista Mario Díaz Valar. Vamos a identificar a Americano y Radio Libre y ya somos Radio Libre 790 AM. Estamos hablando de la situación terrible que se está pasando en este momento con la alimentación de algunas familias en los Estados Unidos, esta hiperinflación que estamos sufriendo en este país, que ha obligado a centenares, miles de familias a modificar su forma de alimentarse porque sencillamente el dinero no les alcanza. Creo que ya tengo conectado al congresista Mario Díaz Valar con nosotros. Congresista, un gran saludo, es Lourdes, buenas tardes. Lourdes, qué placer poder hablar con usted. Vamos a tratar de eliminar la música, por favor, de fondo, para poder hablar con tranquilidad con el congresista Mario Díaz Valar. Congresista, entiendo que está por la Florida. Cuénteme cómo ve la situación. Estamos todos preocupadísimos. Ha aumentado la cifra de fallecidos. Entiendo que más de 100 muertos a esta hora y se teme pues que esa cifra aumente. ¿Qué ha visto usted allí? Realmente es difícil de explicar. No tengo palabras para decir lo que uno ve en las áreas más afectadas. Estamos hablando del condado de Lee County. Bueno, hay 99 muertos solamente en Florida hasta ahora. Y ese número yo creo que va a aumentar, seguir aumentando desafortunadamente. Hay áreas del condado de Lee en la costa, están realmente, ya casi no existe nada. Eso va a haber que reconstruirlo desde el suelo, desde el piso hasta arriba. La infraestructura, todo está básicamente liquidado, es como si hubieran explotado una bomba. Pero al mismo tiempo vemos cosas que uno ve, ¿no? Cuando hay necesidad de los voluntarios, los grupos religiosos, los grupos no lucrativos, que están en todas partes ayudando. Hay más de, por ejemplo, 42,000 hombres y mujeres arreglando el sistema eléctrico Sí. en las áreas damnificadas de Prioritario. Florida. Prioritario, Pero congresista, eso es lo peor. Sí. Sin duda. Y así que estamos viendo de nuevo una movilización, por cierto, muy buena coordinación. Van a haber muchos problemas, van a haber incidentes, Claro. van a haber conflictos, pero hasta ahora muy buena coordinación entre los gobiernos locales, el Estado y el gobierno federal. Y por ejemplo, ayer, porque vemos una movilización en general, ¿no? Ayer el alcalde Esteban Bobo en Hialeah, con los concejales de Hialeah, con el jefe de policía, estos bomberos, anunciaron lo que ellos van a estar haciendo. Hialeah se está movilizando, todas las ciudades en el estado se están movilizando para ayudar al prójimo en el condado de Collier, pero primordialmente en el condado de Lee, donde es como Andrew, pero además Sí. del viento con el agua. Sí, exacto, porque los que vivimos, Andrew, era aquellos aquellos vientos fuertes, violentos, que arrasaron, ¿verdad? Con los techos mayoritariamente, bueno, hubo casas completamente de pérdida total, pero esto fue un tema de inundación importante, 7, 8 pies de agua, algo, bueno, en la isla de San Nivel, congresista, ha sufrido hasta una falla estructural como isla. O sea, brutal lo que pasó por allí, ¿no?
Pero Sí, la tierra ya no está evidentemente ahí. ya la tierra no está ahí, por eso, una falla estructural tremenda. Pero confiamos pues que estas labores tengan mucha celeridad, porque verdaderamente la gente desesperada sin luz, la luz eléctrica, la importancia de la luz eléctrica para todo, ¿no? Pero bien, quería hablar con usted otro tema, aprovechando que le tengo por aquí, y porque hemos trabajado por años, congresista, el tema de América Latina, ¿no? Y estos regímenes socialistas en nuestra región. Y quería escuchar su opinión sobre la gira del secretario Anthony Blinken por por 3 países de América Latina, ¿no? Y principalmente la visita que hizo ayer a Colombia. Más adelante va a estar una senadora colombiana que usted conoce, María Fernanda Cabal, va a estar con nosotros hablando sobre eso. Pero quería pulsar su opinión. ¿Cómo le parece a usted? ¿Hacia dónde van esas relaciones, congresista? Porque, bueno, mire, no, honestamente, pues parece como que hay un acercamiento allí cocinándose. Bueno, es interesante, ¿no? Porque este es el gobierno, la administración del presidente Biden parece criticar a los aliados y ayudar y apoyar a los enemigos de la democracia. Pero bueno, vimos que entre las cosas que hicieron, ¿no?, unilateralmente, es quitar la FARC de la lista de grupos terroristas. Sí. Eh, Y van por y no, Cuba, no deja de sorprender. congresista, van por Cuba. Sí, Petro le pidió sí, no. que sacaran a Cuba también. No, además de eso, ya le han dado concesiones unilateralmente al régimen de Maduro, y es preocupante, ¿no? Es preocupante. Hay cosas positivas. No sé si pudo ver como todas las encuestas estaban equivocadas en la última elección en Brasil, donde decían que iba a arrasar la izquierda, y eso no ha pasado. Así que yo creo que hay algunas señales de posible, o sea, de luz entre esta neblina que está existiendo y que existe ahora en Latinoamérica, donde estos gobiernos de la extrema izquierda, no estamos hablando de izquierda de derecha, estamos hablando de la extrema izquierda, y obviamente eso es lo que ganó en Colombia. A mí me preocupa mucho la situación en Colombia. Hasta ahora este señor no está actuando como un izquierdista, un liberal, está actuando como un extremista de la izquierda. Y es interesante que el secretario de Estado va ahí. Pero bueno, no me sorprende, porque hasta ahora hemos visto una administración en la Casa Blanca que lo que está haciendo es todo lo posible para ayudar a la extrema izquierda a través del mundo y los enemigos de los Estados Unidos. Yo no estoy diciendo que el gobierno de Colombia ahora es enemigo de los Estados Unidos, pero ha hecho todo lo posible para ayudar a todos los enemigos de los Estados Unidos. Vamos a ver si en Colombia no siguen hacia el extremismo, pero hasta ahora nos debe preocupar mucho. ¿Qué le pareció el intercambio de 7 ciudadanos americanos por los 2 sobrinos de la primera dama de Venezuela, que fueron sentenciados por las cortes norteamericanas por narcotráfico, por tratar de introducir 800 kilos de cocaína en los Estados Unidos, sentenciados por la justicia, y luego viene el Ejecutivo y los intercambia? ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, uno obviamente siempre quiere, y uno está contento cuando hay cualquier norteamericano es liberado, cualquier ser humano inocente es liberado. Ahora, esto que es lo que ha querido hacer Maduro por mucho tiempo, esto a mí me preocupa mucho, y le voy a decir por qué. Porque los Estados Unidos siempre han tenido por tradición la política de no negociar con grupos terroristas o terroristas por rehenes, etcétera. Eso. ¿Por qué? Porque entonces uno incentiva a que tomen a más norteamericanos como rehenes. Correcto. Y yo temo que esa violación de un tema bastante básico que ha hecho esta administración, yo creo que pone en peligro a todo norteamericano viajando en cualquier parte del mundo ahora mismo. Porque ahora lo que han visto los gángsters es que si uno toma americanos, y entonces los puede intercambiar por las personas más peligrosas, más desastrosas que existen en el mundo, si uno toma rehenes norteamericanos. Yo creo que eso es algo muy peligroso. Es por algo que por décadas los Estados Unidos ha tenido esa misma política. Este presidente Claro. ha roto ese precedente también, y yo creo que pone en peligro a cada norteamericano que puede estar viajando en vacaciones, en negocios, en cualquier parte del mundo.
Claro, porque el ciudadano norteamericano, después de una situación como esta, se convierte en ficha canjeable con el crimen organizado transnacional. Entonces, Claro. bueno, si el gobierno, la administración de Biden va a sucumbir a mis pretensiones, pues entonces yo secuestro ciudadanos y con ellos pues negocio, ¿no? Qué lamentable porque esa percepción es la que se está teniendo en el mundo. Me quedan dos minuticos, congresista, y el otro tema que quería conversar con usted tiene que ver con Cuba. Estamos viendo protestas importantes en los últimos días, una gran represión del régimen y nuevamente y además de una manera también sorprendente, la administración de Joe Biden va a ayudar a la dictadura castrista a petición de la dictadura castrista, eso ha sido confirmado. ¿Qué lectura le da usted a esto? Bueno, es interesante porque además eso ahora también devolvieron un grupo de cubanos que agarraron una lancha, los devolvieron a Cuba, a pesar de que yo le mandé una carta y todo explicando el peligro de eso. Este presidente, esta administración no deja de hacer todo lo posible para ayudar a el régimen en Cuba, el régimen en Venezuela, el régimen en Nicaragua. Está empecinado en ayudar a los regímenes antiamericanos comunistas, socialistas comunistas, y está poniendo en gran peligro a los Estados Unidos. El pueblo cubano se está echando a la calle exigiendo libertad. ¿Dónde está el presidente Biden demostrando solidaridad con ellos? Solamente está demostrando solidaridad con la dictadura antiamericana narcoterrorista de La Habana, igual que lo está haciendo con Venezuela y con Nicaragua. Y en un momento en que la gente está en la calle, congresista, eso da mucha tristeza también a la comunidad, porque siempre piden que la gente salga a la calle a protestar, pero entonces resulta que la gente está protestando y viene un gobierno como el de Estados Unidos y ayuda a la administración, que eso al régimen de La Habana, al cártel de La Habana, que son precisamente los verdugos de esta gente. Me queda un minuto, congresista, me disculpa. No, totalmente, y por eso no podemos seguir aguantando esta administración y este partido, el Partido Demócrata, que controla todo en Washington, en los Estados Unidos, y está destruyendo la economía, ha incrementado la inflación, está ayudando a todos nuestros enemigos. Por eso es tan importante que haya un cambio ya, un cambio dramático de liderazgo, porque si no temo lo que va a pasar en los Estados Unidos y lo que está pasando a través de todo el mundo. Gracias, congresista Mario Díaz Valar. Y esa oportunidad la tenemos ahora en noviembre. Hay que salir a votar en las elecciones de medio tiempo. Gracias, congresista. Muchísimas gracias a usted, muy amable. Un abrazo. Vamos a hacer una nueva pausa. Al regreso vamos a comunicarnos con Colombia. Vamos a establecer una conexión con la senadora María Fernanda Cabal. Ya venimos. Conectados ahora a través de la 790 AM en el sur de la Florida. Recuerden que somos americanos y que nuestra programación también la pueden ustedes disfrutar y encontrar en todas estas plataformas digitales, Apple TV, estamos en Roku, estamos en Google TV, y bueno, no hay motivo, razón ni circunstancia por las que ustedes y nosotros no estamos conectados, que además estamos transmitiendo en vivo por las redes sociales. Ahí estamos en Getter, estamos en Twitter. Los invito a que nos sigan también por las redes. Bueno, hablábamos con el congresista Mario Díaz Valar y los comentábamos de la visita del secretario de Estado de la administración de Biden, el señor Blinken, a Colombia. El señor Blinken ha iniciado una gira para acercarse a estos gobiernos latinoamericanos de izquierda. Él va para, bueno, ya estuvo en Colombia, va a ir para Chile con este presidente de pocas luces, verdaderamente, que es lamentable, ¿no? Gabriel Boric, que está allí en el Palacio en Santiago de Chile, y bueno, peor aún, el presidente de Perú, que ha estado dos veces ya al borde de un impeachment o juicio político y lo que tiene es menos un año a lo sumo en Perú. Pero para allá va Blinken. Y ese tipo de visitas precisamente a países como Perú, con esa democracia tan cuestionable desde el punto de vista de las solicitudes que los mismos peruanos y el Congreso peruano está pidiendo para enjuiciar al presidente por corrupción, pues Blinken con su visita sin duda pues le da un respaldarazo, ¿no? Le da un espaldarazo a un gobierno como el de Perú que está prácticamente caído. Pero bien, les decía que estuvo en Colombia y tengo un reportaje precisamente de Petro y Blinken reunidos en la Casa de Nariño. Vamos a escuchar ese reportaje.
Tras 2 semanas de silencio, el líder supremo de Irán, Ali Jamenei, ha salido a la palestra para culpar a Estados Unidos e Israel de organizar la ola de protestas que está sacudiendo a la República Islámica desde la muerte de Mahsa Amini. Jamenei ha expresado su apoyo a las fuerzas de seguridad y calificado de no normales y planeadas las escenas en las que mujeres se retiran el velo o manifestantes prenden fuego a mezquitas, bancos y coches de policía. ¿Quién planificó las protestas?, se pregunta. Yo digo que está claro que la planificación la hicieron Estados Unidos, el falso y usurpador régimen sionista, así como sus agentes a sueldo, con la ayuda de algunos iraníes traidores en el extranjero. Las protestas entran en su tercera semana, con las universidades blindadas por las fuerzas antidisturbios después de que éstas se convirtieran en el epicentro de la contestación. Miles de jóvenes han salido a la calle al grito de mujer, vida y libertad, voces que se han convertido en llamamientos al derrocamiento del poder clerical que gobierna Irán desde la Revolución Islámica de 1979. Bueno, evidentemente no estamos escuchando el reportaje que pedí, que es sobre Colombia. Petro y Blinken se reúnen en la Casa de Nariño. Ese reportaje que fue colocado en el aire se refiere a la aparición del ayatolá Ali Jamenei a 3 semanas ya casi de las protestas en Irán, y estábamos escuchando una situación también novedosa, y es que el ayatolá Jamenei apareció después de estas protestas en Irán, que ha dejado centenares de muertos y de desaparecidos luego del asesinato de una joven de 22 años que fue muerta por el régimen criminal y asesino de Irán por no portar la hijab o velo. Pero estábamos hablando de Colombia y estoy esperando que conecten a la senadora María Fernanda Cabal desde Bogotá. Y para eso tengo un reportaje para contarles lo que ha pasado en Colombia sobre esa reunión entre Petro y Blinken en la Casa de Nariño. Vamos a escuchar. El primer encuentro de la gira del secretario de Estado Antony Blinken por Latinoamérica fue con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. La agenda de los dos países está enfocada en fortalecer la colaboración de Estados Unidos en la implementación de los actuales acuerdos de paz suscritos con las FARC en el año 2016. Hasta el momento, Estados Unidos ha destinado $1.000 millones para materializar el acuerdo. Otros temas de la agenda bilateral están relacionados con mecanismos para manejar la migración regional irregular, el cambio climático y, por supuesto, la cooperación para la reducción del tráfico de drogas. Para este aspecto sobre el tráfico de drogas, en específico, el secretario de Estado Antony Blinken vino acompañado del secretario asistente para la lucha contra las drogas, Todd Robinson. El presidente Gustavo Petro es crítico de la estrategia antidrogas que se ha ejecutado durante varios años de manera conjunta y plantea ajustes. La postura de la administración Biden es que los dos países sigan trabajando en conjunto, aumentando los esfuerzos en seguridad rural, justicia, desarrollo, protección del ambiente y reducción del suministro de drogas. En este viaje a Colombia, el secretario de Estado también visitará el Centro de Integración de Migrantes, en donde se atiende mayoritariamente a la población venezolana que ha llegado durante los últimos años a Colombia. Desde Bogotá, Jaime Moreno, Voz de América. Entiendo que tengo a mi invitada en lista, ¿es correcto? ¿La tengo en línea? La invitada es la senadora María Fernanda Cabal desde Bogotá. Qué bueno tenerla por aquí. Senadora, le saluda Lourdes Jubieta de Americano. Gracias, Lourdes, por la invitación. Bueno, ansiosa de conocer su opinión con respecto a la visita de Blinken a Petro y lo que allí sucedió. Cuéntenos, ¿qué lectura le da eso y hacia dónde van las relaciones de Estados Unidos con Colombia? Bueno, los medios acá están, por así decirlo, tratando de maquillar y de pronto mostrar una cara más amable que lo que nosotros creemos que realmente sucedió. Obviamente, el Departamento de Estado y el gobierno, que hoy es demócrata en Estados Unidos, pues tiene que de todas maneras tender un puente porque el riesgo es demasiado alto. Todos sabemos que el gobierno de Biden ha también relajado las sanciones frente a Maduro. No sabemos si como consecuencia de la geopolítica mundial, del tema de Rusia, en fin, son decisiones que se han tomado, muchas en contravía de quienes creemos que con gobiernos asesinos y genocidas
como el de Venezuela no se puede contemporizar, pero esa es la política. ¿Qué vimos nosotros, Lourdes? Por ejemplo, que se intentó decir que el gobierno de Estados Unidos está de acuerdo con el nuevo rumbo de las decisiones de Gustavo Petro frente a la política antidrogas. Pero después, si lees entre líneas, dicen que Gustavo Petro afirmó que se iban a retomar nuevamente lo que se hace con los grupos de erradicadores, la erradicación forzosa, cuando ya había dicho que no, que había que erradicar de acuerdo a los diálogos con las comunidades, sabiendo que las comunidades son esclavas de los carteles, incluido el cartel de Sinaloa y otros más mexicanos que ya están en Colombia. Entonces eso nos permite concluir que no es tal como que los norteamericanos se repiten sobre la interpretaron con respecto no solo a la erradicación de la coca, de la mata de coca, sino a la extradición, porque Blinken fue claro en que la política de extradición ha ayudado a contener las mafias y la criminalidad en Colombia. Pero, senadora, yo tenía entendido que el principal tema que iban a tratar iba a ser la guerra contra las drogas que tanto ha criticado Petro, ¿no? Bueno, el presidente ha sido claro en lo que él considera que hay que hacer con la droga en Colombia y verdaderamente pues no corresponde con lo que ha sido la política tradicional de Estados Unidos hacia ese tema con Colombia, su principal aliado en la región. ¿Qué va a pasar allí? Pero es que precisamente eso, a ver, Petro gana la presidencia, a pesar de todas las dudas que tengamos, soy el presidente, con el tema del resultado electoral, soy el presidente con una agenda que fue la agenda de su campaña, que había que cambiar la política contra las drogas. En efecto, sí hay que generar cambios de perspectiva, porque no es posible que nosotros ya tengamos una institucionalidad destruida por cuenta del narcotráfico y pongamos los muertos. Aquí hay que volver a replantear cómo es este juego y estas alianzas, porque no siempre, desafortunadamente, nuestro vecino, nuestro mejor aliado comercial es el amigo con el que siempre vamos a contar. No es así, no ha sucedido. En eso yo creo que es los pocos puntos en los que yo podría estar de acuerdo con Petro, que es que hay que replantear. Eso no significa legalizar, que es lo que él quisiera. Yo no estoy de acuerdo con legalizar lo que va a terminar contaminando la salud de niños y jóvenes. Pero lo que es claro es que los Estados Unidos no le están comprando de entrada el programa a Gustavo Petro. Y la conclusión resulta, primero, de la exigencia de volver a reactivar las extradiciones y volver a reactivar lo que ha sido la erradicación forzosa. Le agradezco mucho, senadora María Fernanda Cabal, por acompañarme a esta hora desde Bogotá a propósito de lo que es la gira del secretario Blinken, tratando de acercarse a gobiernos latinoamericanos de izquierda. Además de Colombia, va para Perú y va para Chile. Y todos pues muy pendientes de lo que es esa visita, de esa gira del secretario Blinken. Vamos a hacer una nueva pausa en el programa y al regreso va a estar con nosotros Omar López Montenegro, aquí en este pueblo, en Miami, no necesita presentación. Vamos a estar hablando de Cuba, lo que está pasando allí. Ya regresamos. Quédate con nosotros. Enseguida regresa Lourdes en Americano por Radio Libre 790 AM. Continuamos en Americano Media, yo soy Lourdes Jubieta, además de nuestra aplicación que los invito a que la bajen en sus teléfonos, en sus tabletas, Americano Media, estamos, estas plataformas digitales donde ustedes pueden disfrutar toda nuestra programación que comienza bien temprano a partir de las 6 de la mañana con el programa de Nelson Rubio. Allí ustedes comienzan desde tempranito a informarse a través de Americano Media y por supuesto también en la señal Radio Libre 790 AM desde Palm Beach hasta Los Cayos de la Florida. Gracias por estar conectados a esta hora a través de todas nuestras señales y de nuestra aplicación. Bueno, tenemos que hablar de Cuba y tenemos que hablar de Cuba y de Estados Unidos.
Y nos acompaña a esta hora Omar López Montenegro, analista político, una institución en estos temas cubanos y cubanoamericanos. Precisamente, ¿por qué? Porque se ha profundizado la crisis cubana en el mes de septiembre. Estamos hablando de que septiembre ha sido el mes con más protestas del año en Cuba. El régimen criminal de La Habana, la dictadura criminal y asesina del cártel de La Habana, todavía no ha resuelto el problema de los apagones tras el paso del huracán Ian, y ha hablado de que todavía queda un 25% de déficit energético y de la capacidad de generación de electricidad en horarios de mayor consumo en la isla. Eso traducido al lenguaje nuestro llano y sencillo, la gente sigue sin luz eléctrica en Cuba. La mayor parte de la isla está sufriendo apagones. Claro que ellos no, la nomenclatura criminal de La Habana, ellos no tienen ese tipo de problemas porque ellos tienen plantas eléctricas, gasolina, están cómodos. Ellos sí tienen agua corriente, aire acondicionado, ellos tienen la nevera llena, ellos no tienen problema. Pero el pueblo, ese que se está lanzando mayoritariamente a las aguas infestadas de tiburones del estrecho de la Florida y que se están jugando la vida a través de la selva del Darién y luego para cruzar todo eso y tratar de llegar a los Estados Unidos, pues esos no importan, ¿no? Esos no importan, a ellos no les interesa nada, y así ha sido los últimos 63 años de dictadura criminal en Cuba. No sé si ya tengo a mi invitado en línea, que es Omar López Montenegro. Omar, qué bueno tenerte en el programa. Bienvenido a Americano y a Radio Libre. Muchísimas gracias, Lourdes. Es un placer estar contigo. Omar, se profundiza la crisis en Cuba. Septiembre, el mes con más protestas del año. Estamos viendo, este fin de semana hubo protestas importantes también en La Habana, una gran represión del régimen, sin piedad, reprimiendo a los cubanos. Hemos visto videos de las turbas criminales de la nomenclatura castrista por las calles con palos, arremetiendo y amedrentando a cualquiera que ose protestar porque no tiene agua, luz, comida, nada. Pero por el otro lado van a la administración de Biden y le piden ayuda por la crisis que están sufriendo tras Ian. ¿Qué lectura tú le das a esto? Bueno, primero la desesperación del régimen, ¿no? El régimen pidiéndole ayuda a Estados Unidos indica un grado de desesperación tan grande que evidentemente recurre a quien considera o en términos de propaganda habla de su peor enemigo. Todos sabemos que el régimen es inmoral o amoral, por decirlo más claro, que su discurso es hipócrita, pero nunca había dado un paso de este tipo. Pero la desesperación se ve también en eso que tú mencionabas, Lourdes, de estos reclutas del servicio militar con palos en las calles para tratar de intimidar, diría yo, porque evidentemente no han podido intimidar a la población porque llevan, en este caso, casi 4 días consecutivos de protesta. Pero ¿qué pasa? La policía no puede contener a los manifestantes. Todos los videos que están mostrando muestran a los policías amedrentados ante la cantidad de gente que está protestando. Entonces, la primera línea de defensa del régimen, que eran las organizaciones políticas y demás, a los CDR, etcétera, completamente rebasada por la cantidad de gente protestando. Los cálculos del proyecto Independiente Inventario habla de 48 pueblos y ciudades en todo el país. Recordemos que algo similar pasó hace casi un año en el 11J, ¿no? Entonces, mi primera lectura de este régimen está en un estado de desesperación, está en un estado de urgencia, está viendo cómo algunos de sus mecanismos de represión e intimidación no están funcionando. El periodista independiente Enrique Díaz desde La Habana reportó que estaba hablando con unas personas que fueron a poner la luz momentáneamente en un lugar, unos linieros, y le dijeron, no, tenemos que trabajar rápido porque nos están llamando que tenemos que ir a zonas más calientes, quiere decir zonas donde hay más protestas. Y él decía, la gente ya aprendió que si sale el número de gente que tiene el derecho a salir a las calles a pesar de la represión, y que hay maneras incluso de hacer retroceder por lo menos momentáneamente la represión. Y eso es una gran noticia.
Ahora, Omar, ¿cómo se explica, a ver, para los oyentes que no son cubanos o cubanoamericanos, cómo se explica que por un lado Díaz-Canel está pidiéndole ayuda a los Estados Unidos y por el otro lado Díaz-Canel, el mismo Díaz-Canel califica de ilegítimas las protestas populares pagadas por el imperio? ¿Cómo se explica eso? Bueno, no se explica, Lourdes. Esa es esa es la primera respuesta. No se explica. Correcto. Pero, pero por un Yo recurro a ti, yo recurro a ti porque yo no entiendo nada, pero como tú sabes tanto de esto, yo digo, capaz que Omar tiene una explicación. Bueno, te confieso que está difícil la explicación, pero lo que sí está claro, no me da ninguna pena reconocerte que está difícil Al la explicación, contrario, claro. pero lo que sí está claro, Lourdes, primero es la hipocresía, la doble moral del discurso Así de Reagan, es. exactamente, ¿no? Pues acusa a Ujú. los Estados Unidos de incitar las protestas y entonces vas a pedir la ayuda al que tú dices que está incitando en las protestas. Hay varias cosas que sí están claras. Primero, la economía cubana está colapsada. No hay manera, el régimen no tiene respuesta. El sistema electroenergético nacional está colapsado incluso antes del paso del ciclón. Es decir, esto de Ian fue más bien la tapa del pomo, pero ya venían muchos problemas anteriores que pasaron. Sí. Incluso este apagón general pasó por unos minutos, sucedió antes que llegara Ian, y ya Ian pues lo que hizo fue generalizar lo del régimen. Otra cosa importante que me gustaría decirte, Luz, del régimen ha perdido todos sus interlocutores. Los artistas se van, los que se quedan, la gran mayoría critica al gobierno. Los deportistas se van, los peloteros cubanos que se están yendo ahora son niños de 14 años. Es decir, todos los vehículos por los cuales el régimen proyectaba esa imagen ante la población de que lo sabía todo, lo controlaba todo, se han perdido. Entonces nadie cree en ese sistema. Es un Estado fallido, como dicen muchos analistas, y concuerdo plenamente con ellos, pero un Estado fallido se vuelve ingobernable, como también mencionaba el reporte del Observatorio Cubano de Conflictos. Hay una Sí. crisis de gobernabilidad en Cuba. Omar, te quiero hacer otra pregunta, a ver si esta vez, otra A de ver esas si esta vez preguntas, puedo dar una respuesta. a ver si esta tiene respuesta. ¿Cómo se explica que tengamos 11 vuelos semanales o diarios? Ahorita no estoy muy clara cuántos son al día, creo que son 6 o 8 diarios. Pero bueno, en todo caso, pongamos que sean 2 diarios, pero son muchos más. De Miami a Cuba y viceversa, de allá para acá y de acá para allá, ¿ok? Eso está pasando desde Miami. Y siguen hablando, en primer lugar, de un bloqueo y en segundo lugar de un estado terrorista. Ahora Petro acaba de decir le acaba de decir a Blinken que tiene que sacar a Cuba de la lista de países terroristas. ¿Cómo se explica esa conchupancia? Eres terrorista, pero negocios contigo. Eres terrorista, pero me reúno contigo. Eres terrorista, pero tengo 11 vuelos para Miami, van y viene. Hago intercambio, compro y vendo, lo único que no tienes es crédito. ¿Cómo se explica eso? Sí, no, lamentablemente yo creo que eso forma parte de de una crisis incluso que va más allá de una crisis mundial de que es los negocios por encima de los principios y la política, ¿no? ¿Cómo se explica también que haya ese volumen de negocio con países como China que cometen flagrantes violaciones a los derechos humanos? Eh, yo creo que una de las cosas que está pasando en el mundo y lo esperanzador para mí en este caso que el gobierno, que el pueblo cubano, perdón, ha tomado ese camino, que la gente está cansada de las dictaduras y que le estén diciendo y dictando lo que tengan que hacer y se están organizando. Lo vimos en Sri Lanka hace muy poco, lo estamos viendo en Irán. Increíble el ejemplo que están dando las mujeres Sí, en Irán, en Cuba sí, también. sí. Entonces, este doble discurso, esta doble moral está un poco, yo diría, quedando relegada ante las realidades del mundo moderno. Menos se explica, te voy a decir también que se haya devuelto a 20 cubanos
que llegaron Sí. en una lancha, que Sí. no secuestraron, yo no uso esa palabra, porque Sí. esas lanchas son propiedad del gobierno cubano, que es el principal ladrón, y esa persona, Correcto. el piloto está enfrentando, el conductor de esa lancha, va a enfrentar evidentemente cargos criminales y todo en Cuba. Eso no tiene explicación de ningún tipo. Me queda un minuto, Omar, y es para agradecerte que me acompañes, para darte la bienvenida americana a Radio Libre. Me encanta conversar contigo, Omar. De verdad que gracias por acompañarme y seguiremos en contacto en los próximos días, ¿Cómo no? porque Cuba Te siempre lo es noticia, agradezco. Omar. Te lo Siempre. agradezco yo mucho a ti. Gracias. Omar López Montenegro, extraordinario analista político, experto en estos temas cubanos. Hemos estado juntos en varias situaciones de análisis político aquí en la Florida. Siempre es un placer tenerlo en el programa. Bueno, me toca despedirme. Recuerden que somos americanos. Yo soy Lourdes Jubieta. Síganos en nuestras redes sociales. Bajen nuestra aplicación Americano Media. Estamos también streaming live en Roku, en Apple TV. Estamos en estas plataformas que nos permiten pues toda esta retransmisión, Google TV también, americanomedia.com. No se separen de nuestra señal. Gracias. Continúen con Americano. Atentos a lo que ocurra en Estados Unidos y el mundo para traerlo a la audiencia de Radio Libre 790 AM. Hoy en América, un análisis de los acontecimientos en el hemisferio occidental, con visión amplia y foco en los nexos políticos y económicos de la región. Vamos a hablar con un economista de enorme prestigio, con el doctor Luis Palma Caneco. Hay sectores que sufren más que otros, por ejemplo, sin duda la construcción, la venta de casas, la venta de autos, de bienes durables, etcétera. Pero lo importante es que no se pare la producción en general. No es agradable que baje la construcción porque implicaría un poco más de desempleo, pero igual estamos en 3,6 en desempleo en Estados Unidos. Al bajar a la demanda de empleo para la construcción, eso va a ayudar también a que los salarios no sigan subiendo en términos reales, y esto va a ayudar también a la inflación. Es el costo de bajar la inflación. Si uno no baja la inflación con políticas monetarias y fiscales, el ajuste es mucho peor, digamos, porque lo hace el mercado y uno no lo puede controlar. De lunes a viernes, desde las 10 a.m., por Radio Libre 790 AM. Buenos días, americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso. Pues yo creo que Irán realmente no tiene mucho interés de estar parte de ese acuerdo con los Estados Unidos en esa época. Realmente Irán estaba engañando el mundo, la comunidad internacional, sobre ese acuerdo, y realmente ese acuerdo era muy malo porque eso va a permitir a Irán para desarrollar una bomba nuclear. Lo que pasa es que Irán estaba engañando los inspectores de la ONU y era imposible para verificar el nivel de la riqueza de uranio en Irán. Por eso ese acuerdo realmente era inútil por los Estados Unidos, y Israel es correcto para denunciar ese acuerdo y para asegurar que los Estados Unidos no debemos reentrar ese acuerdo tan inútil. Conéctate con nosotros de lunes a viernes desde las 7 a.m. este por Radio Libre 790 AM. Lourdes en americano y un panel de destacados analistas que ayudan a comprender cada hecho desde una perspectiva clara y directa. Quiero darle la bienvenida a esta hora del programa a la vicegobernadora de la Florida, Janet Núñez. Ella nos acompaña. Esto no es cuestión de terrorismo, no es cuestión de crímenes serios, esto simplemente es una venganza política. Y yo creo que la administración Biden, como bien estabas explicando, está tratando de confundir, está tratando de dejar que uno se dé de cuenta los problemas serios que están existiendo hoy día debido a la política desastrosa de Biden, tanto en la frontera, con las drogas, con el tráfico humano, con la recesión, con la inflación que estamos viendo, lo más alto en 40 años, los precios en los supermercados que ya uno no da. De lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio Libre 790 AM. Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya nos permiten tener un punto de vista diferente respecto a la economía, poder y dinero. Arabia Saudita quizás se sintió hasta ofendida con ese saludo poco protocolar que le hizo Biden.
La suba de tasa del Banco Central Europeo es un hecho. Israel necesita el visto bueno de Rusia para seguir atacando. Este programa se llama De lunes a viernes a las 3 p.m. por Radio Libre 790 AM. Conoce las noticias e historias que impactan tu vida. Conéctate con nosotros todas las noches en Actualidad con Lucía Navarro. ¿A qué se refiere este estudio y cuáles fueron los resultados? La ivermectina es útil para la prevención y para el tratamiento de COVID. La mortalidad que teníamos nosotros en nuestro hospital era de 4.4%, comparado con 40% en los demás hospitales a lo largo de los Estados Unidos. De lunes a viernes, 10 p.m. hora este, por Radio Libre 790 AM. Esto es Radio Libre 790 AM. WAXY-AM, cubriendo Miami, Fort Lauderdale y Palm Beach. Las noticias se cuentan de muchas maneras. Acompaña a Freddy Silva a leer Entre Líneas, una aproximación con lupa para comprender los contenidos que no se perciben a simple vista. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas, en una semana muy especial porque ahora tenemos esta nueva opción de podernos escuchar a través de Radio Libre 790 AM a partir de las 2 de la tarde todos los días, y por supuesto nuestra más cordial invitación para que usted se vaya sumando a esta programación pensada en los hispanos conservadores y por supuesto a todos ellos nuestro más grande cariño. Les recordamos que además de esta opción de escucharnos por Radio Libre 790 amplitud modulada, usted también nos puede escuchar por www.americanomedia.com, www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación Americano, que está disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. De igual forma, queremos invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales porque nos encuentran como Americano Media. En Gather estamos en YouTube, igual que Facebook, Twitter y también en Instagram. Americano Media es la opción donde vamos a estar encantados de que usted también se una a la familia de Americano. Dicho todo esto, hoy estaremos hablando sobre las graves consecuencias que está trayendo la falta de control minucioso en temas de inmigración y cómo esto está generando una alarmante, pero alarmante situación de seguridad para la población estadounidense. Vamos a comenzar leyendo entre líneas un artículo que he extraído de Braver.com, que fue publicado este 2 de octubre de este 2022 y escrito por John Vinder. Dice: Joe Biden es responsable de los crímenes cometidos contra estadounidenses por afganos no investigados. Seguramente usted recordará esa bochornosa retirada del 2021 que toma la decisión Joe Biden de sacar a las tropas estadounidenses de Afganistán, donde entre gallos y medianoche fuimos dejando todo tal y como estaba, y cuando me refiero a todo, me refiero sobre todo al armamento militar que cuesta millones de dólares, pero lo más importante, dejaron ahí sin protección a cientos de ciudadanos estadounidenses y miles de ciudadanos afganos que decidieron estar del lado del ejército de los Estados Unidos y que fueron catalogados por los radicales como traidores. A estos, muchos de ellos, no solamente ahora, siguen siendo perseguidos, otros encarcelados, sabemos de muchos desaparecidos y lamentablemente otros que también han sido asesinados por el régimen del Talibán. Pero le hago mención de esta bochornosa retirada de las tropas norteamericanas
Porque también hemos visto a través, y por supuesto esto ha sido de conocimiento público, hemos visto cómo en esta huida, en esta estampida que realmente se dio para poder salir de ese país, muchos de los, entre comillas, refugiados no eran personas deseadas, eran delincuentes, los cuales, como no se hizo un trabajo minucioso de revisión y de investigación, pues llegaron a nuestro país y cometieron delitos. De esto habla este artículo y vamos a seguir leyendo entre líneas, porque dice: los crímenes cometidos contra ciudadanos estadounidenses a manos de afganos finalmente recaen sobre el presidente Joe Biden, después de que los informes alegan que su administración no investigó adecuadamente. Esto lo confirma la representante republicana por Nuevo México, Yvette Herrell. Tras la retirada de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de Afganistán en agosto del 2021, Biden abrió un canal de refugiados que se ha reasentado a más de 86,000 afganos en comunidades estadounidenses, muchos sin tener que ser evaluados o entrevistados en persona de antemano. Aparte de los demócratas de Washington, D.C., la operación de reasentamiento masivo de Biden fue apoyada por 49 republicanos de la Cámara y el Senado, así como los expresidentes Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama. Las grandes